Increíble. Tras años de silencio, Isabel Pantoja, una de las figuras más icónicas de la música española, ha decidido desatar la tempestad y atacar de frente a Fran Rivera, un torero y figura mediática, arrojando luz sobre un conflicto familiar que ha permanecido oculto en las sombras. Esta revelación ha causado un gran revuelo no solo en el mundo del espectáculo, sino también en la comunidad en general, donde las personas están siempre dispuestas a seguir la trama de sus ídolos y a especular sobre sus vidas. Las tensiones en la familia Rivera Pantoja, que siempre ha estado bajo la rigurosa mirada del público y los medios, han regresado con más fuerza que nunca, dejando al descubierto secretos que parecían enterrados. Lo que parecía una historia olvidada ha cobrado vida gracias a esta sorprendente revelación, despertando una ola de especulaciones y comentarios en el ámbito social, donde cada palabra cuenta y cada suceso se convierte en una pieza más de un rompecabezas emocional. Las dinámicas complejas de la relación entre Isabel y Fran revelan un trasfondo de tensiones familiares que refleja cómo los lazos de la sangre pueden ser tanto un refugio como un campo de batalla. Por otro lado, los aspectos más intrigantes son las razones detrás de este conflicto, las relaciones personales que lo alimentan, y el papel que podrían tener figuras como Carmina Ordóñez, madre de Fran, en este drama que ha emergido de sus cenizas. Las relaciones humanas son intrincadas, y a menudo, se ven afectadas por el entorno y las expectativas externas, lo que complica aún más los sentimientos de lealtad y traición. En Fama y Escándalos, hemos decidido analizar cada palabra, desmenuzar cada declaración y armar este complicado rompecabezas. Este análisis no solo nos proporciona una visión más clara de la caótica realidad que se ha destapado, sino que también sirve como testimonio del profundo impacto que las relaciones familiares pueden tener en la vida de los individuos. Aunque muchos hayan asumido que estos conflictos eran parte del pasado y que el tiempo se había encargado de sanarlos, la verdad es que las viejas rencillas pueden resurgir con una fuerza inesperada, como volcanes en erupción, provocando una reevaluación de las relaciones y los lazos que nos unen, además de una profunda reflexión sobre el perdón y la reconciliación. Nos preparamos para un viaje fascinante a través de las dinámicas del amor, el resentimiento y la necesidad humana de conectar profundamente con los otros, incluso en medio del caos. Si te está gustando este análisis, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like al vídeo. Definitivamente, la historia apenas comienza. Las nuevas revelaciones prometen ser aún más asombrosas y podrían cambiar la manera en que entendemos a estas figuras públicas. Fran Rivera ha causado un verdadero alboroto mediático al conceder una entrevista que, según muchos críticos y seguidores, es una de las más sinceras y emotivas que ha ofrecido a lo largo de su trayectoria como torero y figura pública, lo que añade una dimensión humana a su individuo que habitualmente se ve a través del lente de la celebridad y el éxito. En esta conversación tan reveladora, Fran no se limita a compartir su experiencia en el mundo de la tauromaquia, un arte que ha sido parte de su herencia familiar, sino que también se atreve a abrir las puertas de su infancia, marcada por un ambiente familiar lleno de tensiones y un control emocional ejercido por Isabel. Sus confesiones no solo revelan el sufrimiento de su niñez, sino que también iluminan decisiones y actos que, según él, intensificaron la carga de la tragedia familiar con la que tuvo que lidiar. Además, concede una mirada única a los mecanismos de defensa que desarrolló para sobrevivir a la adversidad y cómo esos mecanismos han influido en su carrera y su vida personal. Para Fran, los años posteriores a la muerte de su padre, el célebre Paquirri, no fueron un simple proceso de duelo, sino un periodo lleno de desasosiego y un constante sentimiento de desamparo, donde las expectativas del mundo exterior chocaron con su mundo interno desgarrado. Este malestar se ha traducido en una serie de conflictos internos y externos que lo han acompañado durante gran parte de su vida. Detalla cómo la figura de su padre, un referente tan poderoso como ausente, dejó un vacío imposible de llenar, un dolor que se ha convertido en parte de su identidad hasta el punto de convertirse en un narrador de su propia historia, tomando su vida en sus manos. Este luctuoso relato introduce una serie de elementos que han dejado huella en su forma de ver el mundo, incluyendo su capacidad para establecer relaciones sanas con los demás y cómo estos traumas infantiles pueden moldear no solo acciones individuales, sino también las dinámicas familiares en las que se desarrollan, causando ecos que pueden perdurar a lo largo de los años. A medida que se adentra en su historia, aumenta la tensión emocional, así como la posibilidad de que otros se sientan identificados con su dolor, sugiriendo que las luchas internas que enfrentó podrían ser un espejo de las experiencias de muchos. Si te interesa esta intrigante historia, no olvides dar like al vídeo y suscribirte al canal. Con un tono que rezuma emoción, Fran rememora el intenso vacío que dejó la pérdida de su padre, un evento que no solo supuso la muerte de una figura paterna, sino también el inicio de una ruptura en las relaciones familiares que sentó las bases de dinámicas cada vez más complejas y problemáticas en su hogar. Esta ausencia se convirtió en un enorme peso que llevar a cuestas, que, a medida que crecía, se tornaba más difícil de gestionar y cuyas consecuencias se hacían presentes de múltiples maneras. La ausencia de Paquirri generó no solo tristeza,
sino también un desgarrador sentimiento de soledad en un hogar que necesitaba la luz de su figura paterna, un evento también marcado por los cambios en su vida cotidiana. Con el fallecimiento de su padre, las rutinas familiares se vieron alteradas, alterando el equilibrio de la casa y dejando a ambos hijos sin el respaldo emocional necesario para sobrellevar el duelo. Fran sostiene que el periodo tras la muerte de su padre fue más que un simple capítulo de dolor, fue una profunda transformación que moldeó su percepción de la vida y el amor. Esta nueva realidad, según él, no siempre fue tratada con la sensibilidad necesaria, lo que resultó en una serie de decisiones desafortunadas que hicieron que el ambiente familiar se volviera aún más tenso. La soledad que dejó en el corazón de su madre podría haber transformado su hogar en un lugar de aislamiento emocional, donde él y su hermano, Cayetano, se sintieron desprovistos de la protección y el amor que solo un padre puede otorgar. En este contexto, la dinámica materna asumió un carácter más complejo, donde la figura de Isabel se convirtió, forzosamente, en la única autoridad. Fran sostiene que Isabel, aunque había tomado el mando por necesidad, adoptó un estilo de maternidad que no seguía los parámetros de amor y protección que los niños necesitaban en un momento de tanto sufrimiento. Esta situación provocó una atmósfera de constante vigilancia, donde cada suspiro y cada movimiento eran evaluados, generando un entorno de tensión y desconcierto que marcó sus años de formación. La complejidad de las emociones que rodearon su crecimiento se hace palpable en sus palabras, donde reconoce que la presión de encajar en la imagen pública de una familia perfecta hizo que se sintieran todos aún más perdidos, atrapados en un ciclo de expectativas que no tenían nada que ver con la realidad que les rodeaba. Para Fran, Isabel parecía más interesada en afianzar su propia imagen y estado en el mundo del espectáculo que en ofrecer consuelo y apoyo emocional a sus hijos, lo que cuestiona fuertemente el equilibrio entre la vida pública y privada y el impacto que esta intersección puede tener en los vínculos familiares en situaciones de crisis. Isabel logró construir una narrativa pública de viuda sacrificada, una heroína enfrentando la adversidad y luchando por mantener su familia a flote tras la devastadora pérdida de Paquirri. Sin embargo, esta imagen positiva que presentaba al mundo distaba enormemente de lo que realmente ocurría dentro de su hogar, según las palabras de Fran. Él afirma rotundamente que todo lo que ella proyectó era solo una máscara diseñada para engañar a la prensa y a la opinión pública, una especie de ilusión que le permitió sobrevivir en un mundo donde la atención mediática no permite fallos ni debilidades. La distancia emocional que sentía hacia su propia madre era palpable y se convertía en un doloroso recordatorio de que no podía compartir su duelo ni su tristeza. Para Fran, la desconexión entre la imagen pública y la vida privada representaba una lucha constante y una fuente de frustración, donde la verdad se convertía en un bien escaso, alimento para el creciente resentimiento hacia su madre. Este velo de confusión se entrelazó con el proceso de duelo que vivían él y su hermano, quienes se encontraban atrapados en un ambiente frío y distante, lejos de la compasión que tan urgentemente necesitaban en esos momentos tan vulnerables. Durante años, esta dichosa imagen de unidad se mantenía mientras que detrás de las puertas de su hogar había discusiones constantes, lágrimas no derramadas y sentimientos de rechazo que se ocultaban. Uno de los aspectos más desconcertantes de su relato es la forma en que Isabel gestionó el duelo en la familia, estableciendo un sistema donde cualquier recuerdo de su padre quedaba prohibido. Esta prohibición no solo apagó la conexión emocional con Paquirri, sino que también transformó los momentos que, para cualquier niño en duelo, representarían un consuelo, convirtiéndolos en un tema tabú. Ciertamente, esta dinámica no solo pudo haber influido en cómo llevan su duelo, sino que se convierte en un ciclo que se perpetúa a lo largo de los años. Esto puede interpretarse como un intento deliberado de Isabel de borrar la existencia del padre, despojando a sus hijos de la oportunidad de mantener viva su memoria, un dolor emocional que se acumula cada día. Este enfoque, a fin de cuentas, revela detalles de la psique de Isabel. Su deseo por controlar no solo su vida, sino la narrativa familiar, se vuelve evidente al observar las decisiones que tomó. Esta dinámica familiar, sumada a la presión mediática y a las expectativas sociales, no solo complicó el proceso de duelo, sino que creó un ambiente deteriorado para la comunicación emocional, lo que, a menudo, se traduce en resentimientos y sentimientos de culpa no resueltos, generando un ciclo imposible de romper que no se despliega fácilmente. Al escuchar a Fran, se percibe claramente el dolor que este silencio impuesto causó en su vida, marcando momentos cruciales que influyeron en sus elecciones y su carácter. No solo se les negó a él y a Cayetano la oportunidad de procesar su pérdida de una manera saludable, sino que se les privó de la posibilidad de crear un espacio donde el amor y la empatía pudieran florecer en medio de la tragedia. Esta censura no solo les negó la posibilidad de sanación, sino que generó un vacío emocional que habría de dejar huellas profundas en su desarrollo personal y en su percepción sobre las relaciones interpersonales. Fran también habló sobre el manejo del patrimonio que su padre dejó a sus hijos, un tema que ha sido semilla de constantes disputas y desavenencias en la familia, una historia tan antigua como el tiempo. La lucha por los bienes materiales que se convierte en metáfora de conflictos más profundos. Recalca que Isabel, al asumir el rol de viuda,
se adueñó completamente de los bienes que pertenecían a Paquirri, privando a él y a su hermano de objetos que no solo poseían valor económico, sino que también tenían un profundo significado emocional. Esta incautación material fue percibida por Fran como un acto de control que subrayaba una herida aún más profunda, el intento de su madre de poseer todos los aspectos del legado familiar, lo que terminó por acentuar su creciente desconexión emocional con sus hijos. Las joyas personales de Paquirri, por ejemplo, no eran meras piezas materiales, representaban la conexión con su padre y recuerdos imborrables que para Fran y Cayetano se transformaron en símbolos de su pérdida. Su dolor rebosaba tras sus palabras mientras recordaba el valor que cada uno de esos objetos poseía en su corazón. Isabel, sin embargo, decidió que debían permanecer en su poder, negándoles a Fran y Cayetano cualquier vestigio que pudiera mantener viva la memoria de su padre, lo que generó en el niño un desasosiego que se quedó grabado con el paso del tiempo. Tal y como Fran expresó, estas acciones significaban más que un simple control sobre objetos, representaban una negación de su historia familiar y la oportunidad de preservar el legado de su padre. Este conflicto entre la figura materna y los recuerdos de una figura paterna perdida muestra lo complejo que es el duelo cuando se acompaña de disputas que van más allá de lo material. Las acusaciones de Fran ponen de manifiesto la complejidad de estos vínculos y la dificultad que conlleva lidiar con la pérdida, y revelan un sentimiento de injusticia que Fran ha cargado durante años, una injusticia que ha sido un lamento constante en su vida y que ha condicionado su forma de enfrentar las relaciones interpersonales y la construcción de su propia familia. A medida que su relato avanza, surge la reflexión sobre el impacto de estas experiencias en su relación con su hermano y el resto de la familia Rivera, un aspecto que él considera crucial para entender el costo emocional de las decisiones de Isabel. Este distanciamiento fue una cicatriz profunda que se evidenció en su hogar, afectando no solo su capacidad de procesar el duelo y vivir su infancia con normalidad, sino que también desgastó los lazos con los Rivera. El impacto de la represión emocional, particularmente en una etapa tan vital como lo es la niñez, tuvo consecuencias que se manifestaron en su vida de formas negativas, generando un estado de aislamiento que profundizó aún más la sensación de abandono y desamparo emocional. Fran compartió que Isabel descalificaba continuamente a su familia paterna, sembrando en él y Cayetano la desconfianza, presentándolos como una amenaza a su bienestar y estabilidad. Este comportamiento no solo afectó su relación con su madre, sino también sus conexiones con sus abuelos y otros miembros de la familia, quienes, desde lejos, intentaban ofrecer amor y apoyo, pero se encontraban con una barrera impenetrable que, lejos de fortalecer su identidad, creaba un desconcierto que marcaba su adolescencia. La relación con su abuelo paterno se convirtió en un recuerdo dulce y amargo, uno en el que ambos niños anhelaban el cariño que nunca les fue suficiente. Fran recuerda con tristeza que su abuelo paterno realizaba largos viajes solo por el deseo de verlos y ser parte de sus vidas, pero ella se aseguraba de que nunca tuvieran la oportunidad de estar juntos, utilizando excusas engañosas que a menudo dejaban a ambos muchachos confundidos y frustrados. Esta manipulación, a la que se aferra Fran, no solo privó a los abuelos de ver a sus nietos, sino que también sentó las bases para una falsa creencia en los niños de que su propia familia no se preocupaba por ellos, una creencia que exacerbó su sentido de soledad y abandono en un momento en que la conexión emocional era más esencial que nunca. A través de sus relatos, Fran expone su lucha por establecer una conexión con sus raíces, anhelando una cercanía con su pasado que le fuera negada, y se convierte en un testimonio del profundo dolor que puede acarrear la falta de comprensión familiar. Fran explica que este tipo de narrativas negativas generaron en él y Cayetano una desconexión emocional duradera, afectando drásticamente su forma de relacionarse con el mundo y con sus seres queridos. Con el paso de los años, el eco de estas heridas se transformó en un patrón en sus relaciones personales, donde la duda y la desconfianza hacían que cada interacción se volviera una prueba de fuego. Este sentido de separación se volvió más agudo en los años siguientes a la muerte de Paquirri, cuando más necesitaban poder apoyarse en aquellos que realmente compartían su dolor y sufrimiento. No tener la oportunidad de conocer a su familia paternamente significó perder conexiones esenciales para su desarrollo emocional, y esto se traduciría posteriormente en muchas de las relaciones que intentaría construir en su vida. La escuela, un lugar donde se forjan amistades y la infancia debería florecer, se convirtió para ellos en un campo de batalla donde cada día significaba un enfrentamiento interno entre la tristeza por la pérdida y la necesidad de encajar en un mundo que parecía no comprender las ventajas de su historia familiar. Es en ese momento, cuando se siente más vulnerable, que Fran da cuenta de que el proceso de identificación, de buscar su lugar en el mundo, se ve ensombrecido por una historia de sufrimiento y pérdida que arrastra como una carga pesada. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, y con un deseo genuino por romper con el ciclo de dolor, se convierte en la fuerza que lo motiva a encontrar su voz y explorar formas más saludables de abordar el amor y la pérdida. A medida que Fran comparte su historia de lucha, resulta evidente que su deseo más profundo ha sido convertir las cicatrices de su pasado en oportunidades para construir un futuro más generoso y compasivo, tanto para él como para su propia familia, convirtiendo así su dolor en una enseñanza,
un legado que espera que sus hijos no tengan que cargar. La experiencia de Fran es un testimonio de resiliencia. En su rol actual de padre, ha encontrado su motivación para sanar y construir un hogar que contrasta profundamente con el ambiente desolador que conoció durante su infancia. Sabe, con firmeza y convicción, que su misión es crear un entorno donde sus hijos se sientan seguros, valorados y, sobre todo, amados incondicionalmente, una meta en la que invierte cada esfuerzo posible y que, por sobre todo, considera como una oportunidad de redención para sí mismo. Esta meta se convierte en su norte, una guía que lo impulsa a trascender su experiencia y a aprovechar la sabiduría adquirida a lo largo de los años, una sabiduría que proviene no solo de la adversidad, sino de la capacidad de afrontar sus realidades y aprender de ellas. A través de sus acciones cotidianas, ha reafirmado que ser un buen padre va más allá de proveer necesidades materiales, implica estar presente en cada momento, ofrecer apoyo emocional y proporcionar un refugio ante el dolor. Al reflexionar sobre su relación con sus propios hijos, se da cuenta de que el amor no se mide solo en palabras, sino en las pequeñas acciones que demuestran empatía y atención, desde una mirada sincera hasta un abrazo reconfortante. En su viaje hacia la sanación, hay una categorización de emociones en la que cada lágrima derramada se convierte en una lección aprendida, y cada risa compartida es un paso hacia un futuro esperanzador que sigue creciendo con cada nuevo amanecer que comparte con sus hijos. Asimismo, en cada conversación consigo mismo se siente el eco de su historia familiar y el deseo de crear un espacio donde la vulnerabilidad no sea vista como debilidad, sino como una fortaleza que fomenta el crecimiento. La relación que ha construido con su pareja también es clave, ya que ambos comparten un entendimiento común sobre la importancia de la comunicación y el apoyo, sirviendo como un pilar fundamental para formar un hogar amoroso. A medida que evoluciona en su papel de padre, Fran entiende que cada lágrima que sus hijos derramen y cada risa compartida son pasos hacia la sanación, compitiendo con sus propios recuerdos de dolor. Aunque las heridas del pasado siguen ahí como recordatorios de la fragilidad de las relaciones humanas, se siente fortalecido al cultivar un hogar que celebra el amor y el apoyo genuino. Está claro que la conexión emocional sólida que ha establecido con sus hijos es la base de su nueva vida, un legado que espera que ellos continúen construyendo en el futuro, transmitiendo las lecciones aprendidas, las herramientas de sanación perdurables. Expresa con determinación que lo que él vivió en su niñez es lo que jamás permitirá que sus hijos experimenten, ya que cada día representa una nueva oportunidad para construir un entorno lleno de comprensión y afecto. Esta misión paternal no es solo una categoría del rol que desempeña, sino una transformación genuina que ha ido construyendo con esfuerzo y amor. Las reflexiones de Fran actúan como una luz en medio de la oscuridad, enseñándonos que, aunque los traumas puedan marcar, es nuestra respuesta ante ellos lo que define nuestro camino hacia adelante. A veces, el verdadero acto de valentía radica en abrir el corazón y permitir que la vulnerabilidad nos guíe hacia un futuro más amable, donde la compasión y el amor sean protagonistas. De hecho, este ejercicio de introspección resulta sanar incluso a través de las palabras, creando un espacio donde se puede hablar y escuchar, entendiendo que la respuesta más adecuada a la adversidad radica en la autenticidad de las relaciones humanas y el compromiso sincero hacia el bienestar de los demás. Al compartir su historia, Fran resalta que su intención no es perpetuar el conflicto ni buscar culpables, sino más bien liberarse del peso del silencio que lo ha acompañado a lo largo de los años, abriendo un espacio para que las emociones fluyan y sean escuchadas. Su llamado a la sanación resonará sin duda con muchas otras personas que puedan verse reflejadas en su experiencia, además de invitar a su público, tanto admiradores como a críticos, a considerar la complejidad del sufrimiento humano detrás de las máscaras que exhiben las figuras públicas. Nos invita, a través de su viaje personal, a reflexionar sobre nuestra propia historia familiar y las relaciones que nos conforman, y a considerar el poder del perdón y la búsqueda de reconciliación como herramientas esenciales para el crecimiento personal. Esta invitación a analizar los conflictos y ver la posibilidad de sanación nos ofrece una nueva perspectiva sobre cómo enfrentamos los desencuentros en nuestras propias vidas, un ejercicio no solo reconfortante, sino necesario. A nivel societal, su relato nos recuerda que detrás de cada figura pública hay historias no contadas y heridas profundas que pueden ser igualmente universales, recordándonos que todos enfrentamos desafíos en nuestras vidas, muchos de los cuales quedan ocultos a simple vista. Así que, amigos, ¿qué opinan de las decisiones tomadas por Isabel Pantoja en medio de esta tormenta familiar? ¿Están justificadas, o creen que pudieron haberse evitado sus consecuencias? Acompáñennos en Fama y Escándalos, donde profundizaremos en estas preguntas y más, mientras seguimos sumergiéndonos en el fascinante mundo del espectáculo, llevando con nosotros el eco de las emociones y los dilemas humanos que son siempre una constante en el trasfondo de estas narrativas. Hasta pronto. No olviden suscribirse al canal, comentar el vídeo y dar like.